Presentadas en el Congreso hoy en día están completamente desfinanciadas y no están enfocadas a generar un crecimiento económico. Se hace necesario que los legisladores y el Estado sí mismo sea más consciente a la hora de proponer nuevas leyes y tenga un mayor enfoque a la reducción de la democracia. Además, es necesario promover la continuidad. Cada presidente que viene propone un cambio, pero un cambio hacia qué? Cambio cada 4 años es igual a inestabilidad. Y como ya lo he repetido muchas veces, estabilidad igual a confianza, igual a crecimiento. Por último, es importante analizar cómo se ve distribuido el presupuesto público en la nación. Principalmente, un análisis, uno de los datos más curiosos que se ve al analizar el presupuesto público de la nación es que alrededor de un cuarto del presupuesto público está orientado al pago de la deuda externa. Esto hace que eso limite en gran medida la posibilidad estatal de inversión social. También una gran parte del rubro está enfocada hacia la educación, hacia la salud, hacia el pago del sistema pensional, hacia subsidios y hacia el mantenimiento de las Fuerzas Armadas. Esto ha hecho que el gobierno adquiera, sobre todo en los sistemas de subsidios y algunos de pensiones, el gobierno adquiera obligaciones impagables y y gaste una gran cantidad de dinero anualmente en programas que no tienen una contribución económica una contribución al crecimiento económico ni al desarrollo humano. Muchos de los subsidios están mal focalizados. El sistema de salud y el sistema de educación, a pesar de tener grandes niveles de cobertura, por lo menos el sistema de salud es supremamente desigual. A pesar de que en Colombia se tiene uno de los mejores avances, se tiene la última tecnología de salud en ciudades como Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla. En lugares como el Chocó, la Alta Guajira, los sistemas de salud son realmente precarios. Y esto es una muestra del país, de la dualidad en el país en el que vivimos. También la burocracia. Gran parte de la corrupción proviene de la burocracia y la burocracia nacional. Las leyes no son enfocadas hacia la facilidad ciudadana. Muchos de los trámites son engorrosos y esto hace que sea difícil para el empresario y para la persona común entender cómo funciona la estructura estatal, cosa que no pasa en los países desarrollados. Como ya suena utilizado con el tema, por la tributación en Colombia es compleja. Existen miles de impuestos y miles de contribuciones, además miles de exenciones. Entonces no se puede, es supremamente complejo y debe ser simplificado. Colombia necesita una simplificación de las estructuras nacionales para lograr generar crecimiento económico. Una cosa que hace Nueva Zelanda es que en Nueva Zelanda es supremamente fácil iniciar un negocio. En Nueva Zelanda es supremamente fácil instaurar una demanda. En Nueva Zelanda no es posible entrar un negocio pequeño, que es una práctica muy común en Estados Unidos y Colombia, y es que las empresas grandes llevan a un negocio pequeño a tribunales únicamente para llenarlo de papeleo y para que sean incapaces de terminar con el proceso y así llevarlos a la bancarrota o generar una ventaja en el Estado sin haber nunca llegado a una conclusión en el proceso. En Nueva Zelanda no pasó a esto debido a la justicia de sus leyes. Colombia necesita una mayor eficacia institucional y ese es uno de los mayores retos que tiene el país. También se tiene que limitar un poco el cambio. Cada 4 años un candidato nuevo viene proponiendo un cambio. Pero, sin embargo, la continuidad de las políticas es lo que hace un país estable. Un cambio cada 4 años no es beneficioso para nadie y eso ha quedado demostrado en la historia. En Colombia se debe construir sobre lo ya construido. No se debe tratar de destruir y volver a empezar desde cero cada vez. También es necesario que el Estado esclarezca en gran medida una línea clara entre lo que es del libre mercado y lo que es del dominio público. Porque hoy en día las alianzas público-privadas, a pesar de que son más eficientes en muchos casos, no se puede generalizar, en muchos casos son mucho más eficientes que la administración pública, suelen tener varios problemas a la hora de generar manejo de fondos. Y es que al final una institución privada es una institución con ánimo de lucro y sistemas como la salud o la educación no debe estar enfocado hacia el ánimo de lucro, o por lo menos no en su mayoría. La mayoría de los sistemas de salud deben ser sin ánimo de lucro. No está mal lucrarse de estos sistemas, sin embargo sí existe un equilibrio que no se está dando en Colombia. También se hace necesario el esclarecimiento de muchas políticas. Por ejemplo, una de las más importantes es la actualización del catastro rural. En Colombia no sabemos de quién son las tierras. La mitad del país está sin catastro. Tenemos un país sobrepastoreado. No tenemos agricultura intensiva. Desaprovechamos en gran parte nuestros recursos naturales. Y eso se debe a la incapacidad del Estado de generar desarrollo
por lo que se hace necesaria una descentralización. Se le va a dar mayor poder a las regiones. Las personas en las regiones son las que saben cómo generar crecimiento económico y las que verdaderamente conocen. Ese es uno de los puntos fundamentales de la nación. También se hace necesaria la formalización del empleo. Alrededor del 50% de los colombianos trabajan en el empleo informal. En Nueva Zelanda esa cifra es del 2%. Esto hace que sea imposible llevar las políticas, que la capacidad de movilidad social que propongan las políticas sociales es realmente limitada, puesto que solo se van a enfocar en 23 millones de personas. Y también que gran parte de los recursos posibles del Estado están siendo perdidos por el impago de impuestos. Se hace necesario ampliar la base tributaria, porque las empresas, el tejido productivo no puede sostener la capacidad fiscal. No se puede. Se debe tasar a las personas naturales y a las grandes fortunas personales. Pero la fortuna empresarial debe quedarse quieta, porque esa es la que genera movilidad social, y el tejido social de cualquier país depende en gran medida de las empresas. Entonces, el Estado colombiano realmente necesita cambiar un poco el enfoque que ha tenido hasta ahora, ser más eficiente, ser menos corrupto y, sobre todo, ser menos centralizado y menos burocrático. Colombia tiene posibilidades infinitas de, de crecimiento económico y desarrollo humano. Sin embargo, las estamos desaprovechando. También se hace necesaria la negociación de los acuerdos bilaterales, puesto que muchos de ellos generan desventajas frente a las economías avanzadas. Uno de los más claros es un acuerdo bilateral, un TLC, que el gobierno Santos firmó o pretendía firmar con Nueva Zelanda y Australia, que proponía la incursión de carnes importadas. Al final, el proyecto de ley se cambió, pero debe existir una priorización del mercado interno y de la producción interna sobre las multinacionales y la producción extranjera, porque lo que genera empleo y prosperidad para un país es lo interno. Entonces se debe promover un mayor crecimiento del tejido estructural, del tejido empresarial, y también se necesita una mayor cantidad de, de profesionales especializados. Nueva Zelanda es uno de los países que mayor atractivo genera para los profesionales inmigrantes, para inmigrantes profesionales. Y esto hace que conseguir capacidad personal lo suficientemente capacitado para tareas complejas sea supremamente fácil. En cambio, Colombia vive una dicotomía, y es que a pesar de que, de que la profesionalización ha aumentado mucho en los últimos 20 años, las empresas no están consiguiendo realmente las cualidades que se necesitan en los países. Y esto también hace que sea mucho más difícil en Colombia conseguir el personal y sea mucho más caro porque sea necesario en muchos casos exportarlo, y también la fuga intelectual que se ha visto a lo largo de la historia hace que sea muy difícil consolidar una empresa en el país. Así que básicamente es eso. Espero que te guste, Ana. Y pues Colombia tiene muchas posibilidades y tenemos que tratar de construirlo porque somos el futuro.